Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la sociología de Emil Durkheim. Bueno, para comenzar, decir que David Emil Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Lorena, Francia, en el seno de una familia de origen judío. Fue un sociólogo y pedagogo y antropólogo francés y uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. También debemos decir que se graduó en la carrera de filosofía en la Escuela Normal Superior de París en 1882, en la que se formó bajo la influencia del positivismo y el evolucionismo, año en el cual comenzó su preocupación por las cuestiones sociales. Pero hablemos un poco más sobre este señor porque hay mucho, pero mucho más por recorrer. Bueno, debemos decir que 2 años después decidió realizar un viaje a Alemania con la finalidad de estudiar ciencias sociales. Fue Auguste Comte quien lo marcó más profundamente, transformándolo en su heredero y continuador. También decir que en 1893 publicó su tesis doctoral La división del trabajo social y 2 años después Las reglas del método sociológico. Ya para 1896 sus cursos sobre sociología se convirtieron en la primera cátedra de esta disciplina y decir que el año siguiente publicó El suicidio. Sigamos hablando un poco más sobre Emil Durkheim, particularmente hablar sobre su teoría sociológica. Bueno, decir que Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, es decir, los hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean las específicamente sociológicas. También debemos decir que este señor definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. También nos iba a decir respecto a los hechos sociales es que si existían antes es que existen fuera de nosotros y menciona como ejemplo la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Y por último nos iba a decir que amar la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Continuemos hablando sobre la teoría de la división del trabajo de Emil Durkheim. Decir que en diversas obras como La división del trabajo social y Educación y Sociología, Durkheim sostuvo que la sociedad moderna mantiene la cohesión o la unión debido a la solidaridad. Durkheim consideró que hay 2 tipos que veremos a continuación. Bueno, por un lado tenemos la solidaridad mecánica, que es aquella que se presenta en comunidades rurales, la familia y grupos de mejores amigos, donde la relación y la comunicación son cara a cara. Y por el otro lado tenemos a la solidaridad orgánica. Es aquella que se da en las sociedades industriales como consecuencia de la división del trabajo en las empresas, lo cual hace que las personas, según Durkheim, sean cada vez más diferentes entre sí. Continuemos hablando un poco más sobre Emil Durkheim, particularmente hablar sobre el método de las ciencias sociales. Bueno, decir que estudiar los hechos sociales como cosas, pues plantea que pueden ser observados y contrastados por medios del método científico, estableciendo 4 pasos básicos que son los que veremos a continuación. Bueno, el primero es la apariencia, es decir, qué preconcepciones o juicios a priori se realizan principalmente en el análisis bibliográfico. El segundo es la profundidad, es decir, que se averigua por la naturaleza y esencia de la organización social. El tercero de ellos es la naturaleza del hecho, es decir, que se indaga si el hecho es normal, es decir, lo que debe ser, o patológico, es decir, lo que debe ser pero no es. Y el cuarto es el análisis. Una vez recogidos los datos, se proceden a realizar una investigación detallada y una interpretación de esa recolección. Continuemos hablando sobre el concepto de estructura de Emil Durkheim. Bueno, para comenzar tenemos que decir que este señor, Durkheim, la sociedad está estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones.
También debemos decir que este señor nos iba a decir lo siguiente, que en las formas elementales de la vida religiosa describe a las creencias religiosas expresadas en ritos, simbologías, emblemas o ideas abstractas como representaciones elaboradas por la sociedad para afirmar su sentido según este señor. También decir que según Durkheim, el Estado se define por las funciones que cumplen y que deben ser limitadas, ya que no tiene que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. Y para finalizar, este señor nos iba a decir respecto al Estado que es un tipo de conciencia colectiva, pero no la concentra toda. Es decir, que es un órgano de pensamiento social y su función específica es elaborar ciertas representaciones sociales para dirigir la conducta colectiva. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!